Buenos días, son alrededor de las 8:30 del día de hoy, 25 de junio del año 2015. El Juzgado Tercero Penal del Circuito, con función de conocimiento de Barrancabermeja, Santander, se constituye en audiencia de decisión de preclusión entre la causa penal que se adelanta en contra de Norberto Noguera por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Para fines de registro, procederé a concederle el uso de la palabra a la Fiscalía de la Defensa. Buenos días, señora juez, señora defensora. Presente Eduardo Maya Torre, fiscal tercero seccional de Barrancabermeja. Buenos días, señora juez. Demás presentes e intervinientes: Clelia Judith Hurtado Gómez, defensora pública regional Magdalena Medio. Bien, una vez constatada la presencia de los sujetos procesales, se ocupa este adjudicador de justicia a emitir la decisión que en derecho corresponda frente al libro de precatoria instado por la Fiscalía Tercera Seccional en cuanto a la preclusión a favor de Norberto Noguera por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. En cuanto a los hechos, fueron plasmados en el formato único Noticia Criminal del 13 de septiembre del 2003, cuya denunciante, la señora Eloína Meneses Leiva, quien señala que ella asiste a denunciar a Norberto, quien es hermano del padre de su hijo D.A.N., y su hija tiene 3 años, se llama K.D.N., que el día 11, es decir, hace 3 días, su madre Ignacia Leiva Moreno le dijo que ella estaba notando cosas raras que hacía Norberto con su hija, y las cuales ella sospechaba porque ha notado que él mantiene encima a la niña, que él tiene aproximadamente de 20 a 22 años, él mantiene en la casa de ellas porque quiere ver a la niña. Se ha notado cómo él se siente en las piernas, cómo la sienta en las piernas, la toca por todo el cuerpito y le toca las partecitas donde van los senitos, que han visto cómo le toca la cola, que la actitud de él es de morbo, que él no lo hace con cariño, que ese sujeto no se le acerque más a su hija y que la deje en paz. En lo que respecta a las consideraciones que se deben tener en cuenta para emitir la decisión que en derecho corresponde, señalamos que, aterrizando en el caso en cierre, la preclusión de la investigación es un mecanismo procesal mediante el cual se da por terminado el proceso penal en forma anticipada a la sentencia, tanto que se cumplan con alguna de las causales reseñadas expresamente por el legislador para el efecto. Por eso muchos doctrinantes han señalado que la preclusión equipara a la absolución del imputado porque se presentan aquellos eventos en los que la acción penal no puede continuar o cuando el ente investigador no encuentra los elementos probatorios suficientes para mantener una acusación. Es entonces la preclusión de la investigación la figura usual de los procesos penales en los que el Estado es el titular de la acción penal y tiene a su cargo la tarea de desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al procesal. El artículo 250 de la Constitución, tal y como fue modificado por el Acto Legislativo número 3 del 2002, señala como una de las funciones asignadas en la Fiscalía de la Nación de solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando, según lo dispuesto en la ley, no hubiera mérito para acusar. En desarrollo de esa norma, el título 6 del libro 2 del Código de Procedimiento Penal regula la preclusión del proceso penal en 5 articulados. El artículo 331 dispone que esta etapa del proceso penal se adelanta ante el juez de conocimiento cuando no hay mérito para acusar y a petición del fiscal. En lo que respecta al artículo 332 de la Ley 906/2004, señala que la solicitud de preclusión por parte del fiscal se debe presentar en 7 eventos, a saber: la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal, la existencia de la causal que excluya la responsabilidad, la inexistencia del hecho investigado, la tipicidad del hecho investigado, la ausencia de intervención del imputado en el mismo, la imposibilidad de virtuar la presunción de inocencia y el vencimiento del término señalado en el artículo 94 de la Ley 906 de 2004. El artículo 333 del Código de Procedimiento Penal determina el trámite a seguir cuando se ha solicitado la preclusión de la investigación, señalando que se adelantará en audiencia pública, hora en la que el fiscal expone los motivos que lo llevaron a solicitar la terminación del proceso y podrán intervenir la víctima, el Ministerio Público y el defensor del imputado. El artículo 334 señala el efecto de cosa juzgada a la decisión de preclusión y la consiguiente revocatoria de las medidas cautelares impuestas al procesado, y el artículo 335 regula el evento en el que el juez competente rechace la solicitud de preclusión. Pues bien, centraremos en la materia que el ente fiscalizador solicita la preclusión, invocando la causal primera, que es la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal, que realizó una cinta del hecho nuclear de este investigativo penal. De la misma manera, indicación expresa de todo el cardumen provenzal, que hizo parte como pedestal fundamentativo para inferir que existe correspondencia en instar en este estamento procesal la preclusión a favor del señor Norberto Noguera, y esto señalando que no se configura en su oportunidad el hecho en sí y mucho menos pues pueda inferir una responsabilidad en el ciudadano de Norberto Noguera.
De la misma manera, en lo que tiene que ver con el delegado de la víctima, que fue el doctor Carlos Mora Carrasquilla, señaló que coadyuva la petición elevada por parte del vocero de la acusación, y la defensa también hace una petición de coadyuvancia en cuanto al derrotero que establece la Fiscalía al momento de hacer las circunstancias fácticas, jurídicas y probatorias para deprecar la preclusión. Pues bien, este despacho judicial procederá que una vez relacionada a la comunidad provençal que hizo parte como pedestal fundamentativo para que el ente fiscal proceda a deprecar ante esta instancia la preclusión, como está el elemento del formato único de noticia criminal en lo que respecta a la denunciante Eloína Meneses Leiva, progenitora de la menor KDN, la cual entonces hace referencia a unos hechos, más exactamente el día 13 de septiembre del año 2013, en esta municipalidad, en la dirección diagonal 60, número 4630B20 del barrio 20 de agosto, en la cual establece que el señor Norberto, quien es hermano del padre de su hijo Daniel Antonio Noguera, frente a su hija KDN, señala que ella notaba cosas raras, tal como lo informó su madre Ignacia Leiva Moreno, en la cual sospechaban que este ciudadano se mantenía mucho tiempo con la niña, que tiene alrededor de 20 a 22 años, de la misma manera que habían notado que él la tocaba en las piernas, le tocaba todo el cuerpito, el cuerpo, le tocaba las partecitas donde van los senitos, y ha visto que le toca en la parte de la cola de su hija, y que la actitud de este ciudadano Norberto es de morbo, que no lo hace con cariño, sino simplemente morboseando a su hija. Esto en lo que respecta concretamente a los hechos que dieron origen a este investigativo penal. De la misma manera, se registra un informe investigador de campo en formato FPJ 11 el 24 de septiembre del 2013, en la cual entonces es realizado por la doctora Janet Foronda Torres, en la cual entonces realiza o señala que se ausculta a la menor K con el acompañamiento de su progenitora, la señora Eloína Meneses Leiva, en la cual entonces da referencia a que la menor KDNM es una menor que a la fecha cuenta con escasos 3 años de edad, su edad aparente corresponde a su edad cronológica, quien acude en la entrevista acompañada de su progenitora, que no domina las competencias comunicacionales del lenguaje, como tampoco las habilidades de lector-escritura. Señala que durante la entrevista se genera empatía, se logra que señale el nombre de las partes del cuerpo, reconoce sus partes, el nombre dado a las partes anatómicas, lo escribe en el dibujo de la madre de la menor. Con relación a tocamientos, no retrotrae ningún recuerdo, no realiza narración alguna sobre tocamientos negativos o positivos que se haya recibido. Como conclusión, señala que la menor aún no cuenta con la capacidad de estructuración psíquica que le permita narrar posibles situaciones abusivas a las que haya sido expuesta. Y señala que cabe mencionar que independientemente de esa falta de maduración psíquica, emocional y conductual, la evaluada no se encuentra en la edad física ni mental para decidir sobre su comportamiento, toda vez que es su primera infancia. Y sugirió que es necesario remisión a psiquiatría forense, ya que es evidente su incapacidad de resistir, sumado al hecho que el presunto agresor es alguien de su núcleo familiar y cercano a la pequeña. En lo que respecta a los datos de la entrevistada KDNM, señala entonces frente a situaciones de su nombre, en la cual dice que se llama KDNM, su edad son de 3 años, señala que vive con su madre que se llama Oína, que la menor quiso decir Eloína, con su tía Titi y su tío Robinson y su abuelita Ignacia. De la misma manera señala que estudia en el colegio, no distingue el nombre del colegio, que tiene amigas sí, que sus mejores amigas son Juliana, Samuel, Teila y los niños y Laura, que ellos viven en el Pozo 7. Asimismo, no hace ningún tipo de referencia negativa o positiva frente a los hechos. Esto es lo que tiene que ver con el relato de la menor. Asimismo, se allega por último por parte de la Fiscalía. Estos son los 2 elementos con los cuales el señor fiscal procedió entonces a peticionar la preclusión: el formato único de noticia criminal, la entrevista de la menor y las conclusiones arrojadas por la funcionaria del CTI, Janet Foronda Torres. Pues bien, este despacho judicial señalará lo siguiente.
Atendiendo el nulo o escaso elementos probatorios que transitaron al momento de precaer la preclusión por parte de la Fiscalía, ya que considera este despacho judicial con todo el respeto, simplemente se basó frente a unos hechos que concretamente narra la progenitora de la menor K, que la señora Eloína, en la cual entonces hace referencia concretamente a una situación que se está generando por parte de una persona cercana a la menor, un familiar que es el señor Norberto, en la cual ella señala claramente que ha visto cómo este señor toca a la menor por todo su cuerpo, de la misma manera que ha visto cuando momentos en que él le toca su cola. Asimismo, la madre de ella, Ignacia Leiva Moreno, también ha señalado que ha notado cosas raras en el ciudadano de Norberto. Esto pues frente a estos hechos concretos que considera el despacho se dio inicio a este investigativo penal. En lo que tiene que ver con las investigaciones que ha realizado la Fiscalía, únicamente se escuchó a la menor que por su edad pues es imposible de pronto señalar concretamente estos hechos o esa arista fáctica, tal como lo señala directamente la doctora Janet, y quien recomienda que es necesario que sea valorada o auscultada por un funcionario especializado, por un psiquiatra, situación para que se pueda determinar mucho más este tipo de circunstancias que hubieran podido pues ocasionar en lo que tiene que ver con el génesis de este investigativo. El despacho pues considera que estamos ante un precario pedestal probatorio, en la cual pues considera esta judicatura que la Fiscalía pues debió ahondar mucho más en el investigativo penal, es decir, proceder entonces a realizar un interrogatorio del indiciado para conocer también claramente sobre las circunstancias de ese ciudadano, tanto personales, familiares, de la misma manera tener un conocimiento previo de ese ciudadano frente a estos hechos. Considera esta judicatura también que era necesario ahondar mucho más en una declaración que pudiera pues aclarar ciertas situaciones por parte de la progenitora de la menor, ya que es concreta y señala que ha visualizado al señor Norberto tocando a la menor. Asimismo, hay otra testigo que considera el despacho también que era necesario por lo menos escucharla para antes de proceder pues la Fiscalía ya sea solicitar una preclusión o en su momento una imputación, que era la señora Ignacia Leiva Morena, que tal como lo señala directamente la señora Eloína, esta persona ha notado también comportamientos extraños en Norberto frente a la niña K. Situación también que considera pues el despacho que se debió por lo menos someter a la menor a un análisis mucho más exhaustivo en lo que atañe a poder auscultar circunstancias modales, temporales y cifrales frente a este hecho en concreto. De la misma manera pues que sea un especializado en la materia que pueda decantar si existe probablemente una versión frente a lo mismo, y que se hagan frente a las técnicas aplicables al caso en particular, ya que recordemos que la menor K para el momento de estos hechos pues contaba con 3 años de edad, y que considera el despacho pues que se debe ahondar mucho más por parte de la Fiscalía las pruebas contundentes o por lo menos el acopio de elementos probatorios que permitan enarbolar ya sea una petición de preclusión o en su defecto una imputación, ya que considera el despacho y tal como ha hecho énfasis, no hay elementos probatorios que se puedan entonces, o por lo menos que haya esa certeza en aras de precluir la investigación a favor del ciudadano de Marras. Y máximo pues que hasta este momento, a falta de recaudo probatorio, pues no podríamos entrar a dar un valor o disvalor a estos elementos. El despacho pues considera que tal como se ha indicado, la preclusión es una decisión que hace tránsito a cosa juzgada y genera entonces el archivo de la actuación. Por tanto, para este operario judicial, el sujeto procesal o interviniente especial que solicite debe mostrar al juez con elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que la causal invocada conlleva indiscutiblemente aplicar la figura jurídica y el archivo de la actuación, donde el juez debe estar convencido que los hechos, como lo refiere el peticionario de la preclusión, hayan ocurrido de esta manera y no de otra, sin que exista otras hipótesis probables o creíbles, o genere un estado de duda para prevenir el exaltable riesgo de precluir a favor de un presunto responsable, extremo de la disyuntiva a decidir archivar o continuar con la investigación hasta llevarlo a juicio. Pues considera el despacho que existen concretamente unas imputaciones realizadas directamente por la progenitora de la menor,
y que considera esta judicatura que se deben ahondar y dilucidar en este investigativo penal. Por ende, entonces, por las anteriores razones, se negará la solicitud de precada por parte de la Fiscalía Tercera Seccional y por el mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barranca Bermeja, con fusión de conocimiento, resuelve, primero, negar la solicitud de preclusión de la actuación que se sigue en contra del ciudadano Norberto Noguera por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Segundo, se declara impedida para seguir conociendo este diligenciamiento penal. Y frente a esa decisión, el único legitimado para incoar los recursos es la Fiscalía. La Fiscalía presenta recurso de apelación. Proceda a sustentarlo, señor fiscal. La Fiscalía no comparte respetuosamente la decisión de no precluir la presente investigación de la señora juez tercero penal del circuito y en consecuencia apela su decisión para ante el Honorable Tribunal Superior Sala Penal de la ciudad de Bucaramanga a efectos de que se revise la misma y se tome la decisión que corresponda. En efecto, se encuentra que el pasado 13 de septiembre de 2013, la ciudadana Eloína Meneses Leiva, de 27 años de edad, se acerca a la Fiscalía formulando una denuncia donde manifiesta: yo vengo a denunciar a Norberto, quien es hermano del papá de mi hija, Daniel Antonio Noguera. Mi hija tiene 3 años, se llama Karen, D.N. El día 11, es decir, hace 3 días, mi madre Ignacia Leiva Moreno me dijo que ella estaba notando cosas raras que hacía Norberto con mi hija y las cuales yo también sospechaba porque he notado que él mantiene encima de mi niña. Él tiene aproximadamente 22 años, mantiene en la casa nuestra supuestamente porque quiere ver a la niña. Hemos notado cómo él la sienta en las piernas, la toca por todo el cuerpito y le toca las partecitas donde van los senitos. Yo lo he visto tocándole la cola a mi hija. La actitud de él es de morbo, él no lo hace con cariño. Yo quiero que este sujeto no se le acerque más a mi hija y me la deje en paz. Ella es tan solo una niña para que este muchacho ande tocándomela. Ella no tiene conciencia de nada de eso. Su pensamiento es de jugar y ser feliz. Estoy preocupada por esto y quiero que por favor me ayuden. Yo dejé de convivir con el papá de la niña, exactamente lo que tiene la niña, 3 años. Yo me encuentro afectada psicológicamente por esta situación. Aunado al anterior se encuentra un relato que es suministrado por la niña K de NM de 3 años de edad el día 24 de septiembre de 2013 a la psicóloga Janet Foronda Torres, en presencia de Pedro José Caballero, defensor de familia de la señora madre Eloína Meneses. La psicóloga le hace una entrevista a esta menor y le pregunta su edad, dice tengo 3 años, le dice con quién vive, con mi mamá Oína, quiere decir Eloína, mi tía Titi, mi tío Robinson, mi tío Fiel y mi tía abuelita Ignacia. Luego le explica que va a hablar con ella, la pone a diferenciar entre los 2 sexos, nombra sus partes perfectamente, lo reconoce claramente y menciona sus partes. Dice dónde estudia, no distingue el colegio, dice que tiene amigas. ¿Cómo se llaman esas amigas? Dice Juliana, Samuel, Teila y los niños, y Laura. ¿Dónde vive? Dice que en Pozo 7. ¿Has vivido con tu mamá? Dice que sí. ¿Recuerdas los dibujos que te mostré? Sí. Le pregunta, ¿alguien te ha tocado tu cuerpo? No. Y asiente con la cabeza. ¿Tú con quién vives? Con mi mamá y con mi tía Enid y con mi tío Robinson. ¿Conoces a Norberto? La menor no responde, con movimiento de la cabeza dice no, se concluye la entrevista.
Finalmente, la psicóloga rinde su informe señalando como requerimiento una sugerencia a que la niña sea valorada por psiquiatría forense, ya que es evidente su incapacidad de resistir, sumado al hecho de que el presunto agredor es alguien de su núcleo familiar y cercano a la pequeña. Igualmente señala, cabe mencionar que independientemente a esta falta de maduración psíquica, emocional y conductual, la evaluada no se encuentra en la edad física ni mental para decidir sobre su comportamiento, toda vez que es una primera infancia. La menor aún no cuenta con capacidad de estructuración psíquica que le permita narrar posibles situaciones abusivas a las que haya sido expuesta. Con relación a los tocamientos, no retrotrae ningún recuerdo ni realiza narración alguna sobre tocamientos negativos o positivos que haya recibido. Así las cosas, la Fiscalía encuentra que aquí se nos presenta una situación clara que la señora juez pudo haber observado, como es la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia del indiciado en este caso, como lo señala el artículo 6 del artículo 332 del Estatuto Procesal Penal. No obstante, la Fiscalía considera que, de acuerdo con estos elementos materiales probatorios, evidentemente no se puede predicar la existencia de una conducta punible, como es el abuso sexual en perjuicio de esta menor. Pues estamos observando que la denunciante es una señora que se encuentra afectada psicológicamente por su situación de separación con su anterior compañero. Es una señora que no se encuentra de sus cabales nortes y esas apreciaciones que hace de manera ligera cuando señala que este ciudadano recoge su niña, la sienta en sus piernas, le toca su pechito y le pasa la mano por la colita, que es lo más cercano a de pronto un abuso que pudiera predicarse de este caso, no tiene una connotación clara de un abuso sexual. Ni siquiera la señora esta denunciante ha sido testiga real de estos comportamientos de carácter libidinoso, simplemente lo trae como una sospecha, como un celo, como un rechazo a que Norberto trate con cariño a su hija, no porque realmente haya percibido comportamientos de abuso sexual. Lo mismo se puede predicar de la ilustre psicóloga doctora Yanel Foronda Torres de la Fiscalía General de la Nación, quien es una investigadora con muchos años de experiencia y conocemos su trabajo en este norte. Cuando ella hace valoraciones psicológicas y tratándose de que no es una profesional forense, siempre recomienda la remisión de los menores a psiquiatría forense, pero habrá que decir que la misma psicóloga no encontró ningún vestigio de comportamiento de abuso sexual en perjuicio de esta menor. Claro es que ella en su informe de policía judicial pues no se compromete a rendir una pericia, como quiera que esa no era la finalidad de la orden de policía judicial que se le impartió, sino hacer una entrevista, y de la entrevista que hace como psicóloga puede deducirse que ella no pudo encontrar elemento alguno que indique que esta niña ha sido víctima de abuso sexual. Esa remisión a psiquiatría forense implica una triple afectación en cuanto a victimización de los infantes. En primer lugar, ya se tiene la historia por parte de la madre y de la abuela, quienes han dado en darle esa connotación
de abuso sexual a un comportamiento, si se quiere, es de afecto por parte de este sujeto respecto de esta niña y no de abuso sexual, y que ellas pueden calificar en su modo de entender y quizás en su condición de prevención o de desajuste emocional del que se encuentra la ciudadana que formula la denuncia. Primera victimización de una niña que hasta el momento no comprende qué es un acto de naturaleza sexual abusivo. Segunda victimización, cuando se le hace una segunda entrevista por parte de la funcionaria del CTI en presencia del defensor de menores, en presencia de la madre. Hay que tener en cuenta que todos estos actos van calando en la inocencia, en la débil conciencia o formación de un niño a esa escasa edad. Empezar a hacerle como entender de que unos actos que para ella de pronto no tienen significación ninguna de abuso y que no lo fueron, ella los empiece a tomar como actos de abuso sexual. Eso marca, sin lugar a dudas, ese conocimiento, sensibilidad y sensación que los niños empiezan a tener sobre su mundo a temprana edad, cuando un acto de esta naturaleza no tiene esa connotación que le queremos dar. Luego, tener que enviar a esta niña a un psiquiatra forense para que trate de auscultar si en efecto la niña fue objeto de un abuso sexual, cuando la niña ni siquiera ha podido entender esto, sería una tercera victimización a esta niña, porque el psiquiatra necesariamente tiene que guiarse por los elementos materiales probatorios, como fue la entrevista que se hizo a la madre, el informe que rinde esta psicóloga, y entrar a valorar a una niña sobre unos elementos que de entrada el mismo psicólogo o psiquiatra forense va a encontrar de que a esta niña se le está sometiendo a un trato no adecuado, como quiera, que se le está magnificando unos hechos que no tienen una relevancia de abuso sexual. De otro lado, tenemos que indicar que el testimonio de la progenitora que denuncia es claro. Tener que volverla a entrevistar como lo recomienda su señoría es llover sobre la misma situación. Si ella conoció los hechos, si así lo expresó, esos son los hechos como los expresó y no se requiere de más entrevistas para conocerlos. La otra testigo es una testigo que vino a noticiar esos hechos a la denunciante y como tal, esos son. No se requiere tener certeza para efectos de poder dictar una preclusión de investigación en un caso como el de Marras, como quiera que la norma, artículo 332, es claro en señalar que la preclusión de instrucción puede darse en aquellos casos en que es imposible desvirtuar la presunción de inocencia. Y allá vamos al concepto de la materialidad del delito para poder probar responsabilidad. El desgaste del aparato judicial hasta este momento, que es cuantioso, como quiera que son varias las audiencias y actividades de policía judicial y de fiscalía, pues ya tiene un costo elevado. Irnos a un proceso hasta final de un juicio oral, como quiera, que se deduce de la decisión de su señoría, implicaría un desgaste inoficioso porque seguramente y con certeza, podría decirlo la Fiscalía, en un juicio oral no se iría a probar ni siquiera la materialidad del delito, y mucho menos la responsabilidad de este ciudadano. Es un pronóstico que la Fiscalía puede hacer con base en los elementos materiales probatorios existentes y que ya apuntan hasta esa situación, y el pronóstico es ese. Desde ya lo puede advertir la Fiscalía. Demostrar con más elementos materiales probatorios la existencia del hecho, la autoría y la responsabilidad
es ahondar sobre los mismos elementos que se encuentran en este momento y que no aportarán algo distinto, sino lo que ya está plasmado en los elementos materiales probatorios que fueron aportados. A pesar de que son escasos, son suficientes para brindar un claro conocimiento del evento que se está investigando, de su naturaleza, de su connotación y de sus consecuencias. En ese orden de ideas, considera la Fiscalía, con todo respeto, honorable tribunal, se podría dar la preclusión de instrucción si el caso fuera por inexistencia del hecho investigado, atipicidad del comportamiento investigado, igualmente por imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Se pone a disposición los elementos materiales probatorios para que se revise el caso y se disponga por el honorable tribunal lo pertinente. Muchas gracias, señoría. Bien, señor fiscal, como quiera que haya terminado los argumentos esbozados por parte de la Fiscalía en cuanto al recurso vertical, se le concede el uso de la palabra a la defensa para que proceda a hacer su intervención como parte no recurrente. Gracias, señoría. ¿La defensa le parece o considera que es absolutamente acertada la argumentación esbozada por el señor fiscal? Máxime si se tiene en cuenta lo que tiene que ver con que no existe un experticio psicológico, psiquiátrico, forense idóneo que nos pueda aseverar inequívocamente que la menor haya sido víctima de algún tipo de delito sexual en su humanidad. No existe, no avisora la persona que tuvo la oportunidad de entrevistarla, que es una profesional en la materia, la posibilidad de que este hecho haya existido, de manera que coadyuva integralmente los argumentos fácticos y jurídicos que presentó el señor fiscal para considerar que debe revocarse la decisión tomada por su señoría y en su lugar el fallador de segunda instancia debe, por el contrario, proceder a decretar la preclusión correspondiente o pedida. Bien, el despacho deja constancia que la Fiscalía ha hecho suministro de los elementos probatorios. Acabamos de foliarlos, son 13 folios en lo que respecta al conjunto de elementos que se remitirán al Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga para la debida auscultación en cuanto a la decisión tomada por este despacho judicial frente al recurso vertical. Lo remitimos entonces en el efecto suspensivo a nuestro honorable cuerpo colegiado de Bucaramanga y en la cual entonces se da por finalizada esta audiencia. Son las 09:14 del día de hoy, 25 de junio del año 2015. Muchas gracias por su presencia.